Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo una historia que, a algunos de ustedes puede que los haga sentir incómodos. Espero que les guste. Nunca fui muy amante del campo. Si hubiera tenido la opción, habría pasado toda mi vida en alguna ciudad, rodeado de gente en lugar de campos vacíos. Pero uno no siempre puede elegir, y en mi caso, la muerte eligió por mí. Nunca conocí a mis padres. Murieron antes de que yo tuviera la edad suficiente para reconocer sus rostros. Recuerdo mirar sus fotos en la casa de mis abuelos cuando era niño y saber que debía sentir alguna conexión con ellos, pero nunca la sentí. Eran extraños para mí. Mis abuelos maternos me criaron, y mientras crecía, ocasionalmente escuchaba rumores sobre el padre de mi papá, mi otro abuelo. Nunca lo conocí, pero él ha cambiado mi vida y no para mejor. Jamás olvidaré aquel día. Estaba a unos días de graduarme de la universidad con una licenciatura en estudios sociales cuando recibí un paquete por correo. Me informaba que mi abuelo Arnold, que había vivido en Oklahoma, había fallecido. Y para mi sorpresa, me había dejado todas sus propiedades. Releí los documentos legales varias veces y lo que decía nunca cambió. Mi abuelo me dejó su casa de campo, 2 graneros y 85 acres de tierra. Al final de la declaración estaba el número del abogado de mi abuelo, a quien debía llamar. No quería hacerme ilusiones en caso de que hubiera alguna trampa, así que no perdí tiempo y marqué el número. Gracias por llamar a Hartman y compañía. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió una voz femenina agradable pero profesional. Sí, hola. Recibí un paquete sobre las propiedades de mi abuelo y se supone que debo hablar con el señor Hartman. Un momento. No pasó mucho tiempo para que la voz profunda y tersa de un hombre mayor llenara mi oído. Habla Hartman. Sí, señor Hartman. Mi nombre es Timothy. Creo que mi abuelo Arnold era cliente suyo. Incluso a través del teléfono, me daba cuenta de que Hartman estaba sonriendo. Oh, sí, Timothy. Tu abuelo era más que un cliente. Era un buen amigo y lamento mucho tu pérdida. Bueno, no lo conocía. Aún así, era de la familia. En fin, ¿en qué puedo ayudarte, hijo? Sí, recibí su paquete y... No digas más. Eres bastante afortunado de que tu abuelo te haya dejado todas sus propiedades. Ya me encargué de la mayor parte del proceso de transferencia, pero necesitaré que firmes los documentos que te envié y me los mandes de vuelta por correo. Entendido. ¿Algo más? Bueno, sí, en realidad sería útil si supiera qué pretendes hacer con el lugar. ¿Quieres venderlo o estás planeando vivir ahí? Lo pensé por un momento. Por un lado, mudarme en medio de la nada en Oklahoma sonaba como el mismísimo infierno en la tierra. Pero por el otro lado, con el estado actual de la economía, prácticamente había renunciado al sueño de tener una casa tan grande como la propiedad de mi abuelo. Así que recibir algo así era como un sueño hecho realidad. Bueno, como que quiero conservarla, pero no sé nada de agricultura. No te preocupes por eso. Tu abuelo no había trabajado la tierra en años. Le rentaba los acres a su vecino más cercano, a quien me dijeron que le gustaría mantener el mismo acuerdo con el próximo dueño. Sería una fuente aceptable de ingresos pasivos para ti. Al escuchar esto, me entusiasmé un poco más. Bueno, de acuerdo, entonces hagámoslo. Creo que es una buena elección, hijo. Estaremos en contacto, pero por ahora, cuídate. Con eso terminó la llamada y yo apenas podía creer mi suerte. Mis amigos de la universidad pensaron que estaba loco. ¿En serio te vas a mudar allá? Solo vende ese basurero.
Apuesto a que tengo más neuronas que todo ese estado junto. Probablemente te maten los pueblerinos, se burló otro, pero no me importó. La mayoría de ellos volvería a vivir en los sótanos de sus padres, mientras que yo tenía mi propia casa en mi propia tierra. La graduación pasó y con ella mis días universitarios. Poco después, tenía todo el contenido de mi dormitorio cargado en mi viejo auto y partí hacia Oklahoma. El viaje fue largo y aburrido. No podía permitirme parar a pasar la noche, así que continué después de que oscureció. Pasaba de la medianoche para cuando salí de la autopista hacia un camino de tierra. Seguí el camino durante casi una hora y solo pasé por 2 o 3 granjas más. Sin alumbrado público, mis faros iluminaban el camino y los campos cercanos con un brillo pálido y deslavado que era consumido por la oscuridad a apenas unos pies delante del auto. Empezaba a pensar que esto era un error cuando llegué a la propiedad al final del camino. La granja de mi abuelo. Bueno, mi granja. Creo que nunca había estado más nervioso de lo que estaba en ese momento. Ante mi auto detenido se encontraba la silueta imponente y completamente sin vida de mi nuevo hogar. Tenía el mismo estilo de casa de campo cuadrada que había visto muchas veces en mi trayecto, solo que bastante más grande y mejor mantenida que la mayoría. Recuerdo haber intentado calmar mis nervios al salir del auto. Mientras caminaba hacia el porche delantero, el silencio de la noche fue superado por el ruido de miles de insectos. Chasquidos, parloteos y chirridos. Era ensordecedor y hasta ese momento nunca había experimentado un sonido así. Me recordé a mí mismo que esto iba a requerir algo de costumbre. Al llegar al porche y la puerta principal, me recibió una sola llave y una pequeña nota que decía: «Pasaré por aquí en la mañana. Que tengas buena noche. Firma Hartman». Tomando la llave y la nota, abrí la puerta y entré. El lugar era viejo y bastante tradicional, pero estaba bien mantenido. Y por lo que pude notar, los muebles y los electrodomésticos eran bastante nuevos y actualizados. La planta baja de mi hogar tiene un gran vestíbulo, un baño completo, una sala espaciosa, un comedor y una cocina, así como una oficina más pequeña y una biblioteca casera. Pasé por todo eso, llegando al final a la cocina en la parte trasera de la casa. Al entrar a la cocina y encender las luces, me impresionó lo grande que era. Pero más que eso, me quedé desconcertado por lo que encontré en una de las paredes. Directamente frente al refrigerador y las alacenas, un mensaje había sido cuidadosamente tallado en la pared. Decía: «No te quites las botas, ni siquiera en la casa. Nunca andes descalzo». En ese momento no lo entendí. De hecho, creo que me reí entre dientes y me dije a mí mismo: «Qué raro». Supongo que puedo culpar de mi indiferencia al agotamiento, porque después de eso encontré rápidamente las escaleras y entré en la primera recámara que vi. No me molesté en cambiarme de ropa ni en quitarme los zapatos. Simplemente me desplomé en la cama y me quedé dormido. Quería quedarme dormido hasta tarde, pero el ruido del campo era casi tan fuerte como los sonidos de la ciudad a los que estaba acostumbrado. Me parecía que los insectos que chirriaban estaban justo al otro lado de la ventana o incluso dentro de las paredes. A pesar de mi rudo despertar, decidí aprovecharlo al máximo levantándome a explorar la planta alta. El segundo piso tenía 2 baños completos más, uno de los cuales estaba conectado a la recámara principal. Además de la principal, había otras 3 recámaras y varios closets de almacenamiento. Al revisar mi teléfono, me sorprendió bastante notar que había una red Wi-Fi a la cual conectarse. Realmente no esperaba eso aquí en el medio de la nada, y para mi asombro, era bastante rápida, aparentemente más rápida que el Wi-Fi que tenía en mi dormitorio universitario.
Al bajar las escaleras, me paré en la sala y lo contemplé todo. En ese momento, me convencí de que vivir en el campo era un sacrificio que valía la pena por la casa que ahora tenía. No podía creer que realmente fuera mía. Al salir al porche, me maravillé con la tierra que había estado oculta a la vista en la oscuridad de la noche. Era vasta y vacía. En todas direcciones, parecía que el terreno se extendía hasta donde alcanzaba la vista con muy poca variación. En ese instante, me sentí completo y absolutamente solo, como si fuera el último ser humano sobre la tierra, perdido en un océano de trigo. Mientras estaba allí de pie, noté a lo lejos una línea de polvo que se levantaba y avanzaba hacia mi ubicación. Espero que solo sea un auto, murmuré para mis adentros. Era un auto, o más bien una camioneta, una pick-up plateada y bien cuidada que se estacionó cerca del porche, y un hombre mayor bajó y se dirigió hacia mí. Vestía una camisa blanca de botones y un pantalón de vestir gris. En los pies llevaba botas de trabajo sucias y en la cabeza un sombrero de vaquero desgastado. Me extendió la mano. Timothy, supongo. Soy Hartman. Un placer conocerte finalmente en persona. Le devolví el apretón de manos. Igualmente. ¿Puedo pasar? Le hice un gesto para que entrara y una vez dentro se quitó el sombrero. Solo quería entregarte las escrituras del lugar y darte la bienvenida a la zona, dijo mientras me pasaba un sobre grande. ¿Todo esto es de tu agrado? Sí, bueno, de hecho es mejor de lo que esperaba. No, nunca hubiera imaginado que hubiera Wi-Fi. Oh sí, olvidé que probablemente no sabías mucho sobre el viejo Arnold. Hace casi una década tuvo un grave accidente agrícola y tuvieron que amputarle la pierna derecha. Pero Arnold aún así encontró formas de ser útil y empezó como profesor en línea para el colegio comunitario local. Por eso hizo instalar el Wi-Fi. ¿En serio? No tenía idea. ¿Qué enseñaba? Lo pensó por un momento. Por lo que recuerdo, daba clases sobre los insectos y parásitos únicos de Oklahoma. ¿Insectos? Ajá, era algo así como un experto local en eso. Asentí y recordé las palabras talladas en la pared de la cocina. Oiga, antes de que se vaya, ¿tal vez podría echarle un vistazo a algo por mí? Lo llevé a la cocina y señalé el mensaje. ¿Tienes alguna idea de lo que significa? Lo miró fijamente durante un rato, y por un segundo creí captar un destello de sombrío entendimiento antes de que declarara. Lo siento, no estoy seguro. Probablemente sean solo los desvarios de un hombre cerca del final de su vida. Ya no me preocuparía demasiado por eso. Apuesto a que la ferretería local podría venderte algo para cubrirlo. Luego asintió y se dirigió hacia la puerta. Tengo que regresar, pero cuídate. Con eso, se fue. Necesitaba provisiones. La cocina estaba vacía y yo había traído muy poco conmigo. Así que me encontré de nuevo en el auto, rumbo al pueblo. El pueblo más cercano, lo suficientemente grande como para tener un centro comercial, estaba a unos 45 minutos de mi granja. Un trayecto al que todavía no me acostumbro. El pueblo alberga un Walmart bastante desgastado y algunas otras tiendas más pequeñas. Para mis necesidades es suficiente. Ese día pasé varias horas explorando todo lo que tenía para ofrecer. Ya era media tarde cuando me dirigí a casa. Descargué el auto y al entrar a mi hogar con la última carga, cerré la puerta e instintivamente me quité los zapatos. Debí haber sabido que algo andaba mal. El piso se sentía extraño. Estaba tibio, como pisar a una criatura viva. Con el calor vino una extraña sensación en los pies, casi como cientos de patas microscópicas arrastrándose por todos mis arcos. Miré hacia abajo, esperando ver una mosca o algún otro insecto caminando sobre mi pie.
pero no había nada. Después de unos momentos, el hormigueo se desvaneció en la familiar sensación de entumecimiento de un pie que, se duerme. Unos segundos más tarde, eso también desapareció. Mis pies se sentían normales, aunque el piso seguía tibio. Me encogí de hombros pensando que no tenía de qué preocuparme, ya que la extraña sensación había pasado. Pasé el resto del día viendo películas y comiendo ramen en la sala, antes de quedarme dormido en el sillón. No recuerdo exactamente cuándo me desperté, pero estaba más cerca del amanecer que de la medianoche. No me desperté porque hubiera escuchado un sonido o porque necesitara tomar agua. No, lo que me despertó fue una comezón insoportable en la planta de ambos pies. Era terrible. Por más que me rascara, no se quitaba. Era como si la comezón estuviera ahí por debajo de mi piel, no solo en la superficie. Me rasqué los pies con las manos, con una toalla e incluso con un cepillo, pero nada funcionaba. Si acaso la comezón parecía empeorar. Primero estuvo en los arcos de los pies, luego se movió a las almohadillas e incluso a los dedos, y pronto todo mi pie estaba inflamado, con una profunda comezón que no alcanzaba a calmar. Debo de haber estado sentado y rascándome los pies durante 1 hora o más. La piel de mis pies estaba roja y sensible por todos mis esfuerzos, pero la comezón continuaba. Sin saber qué hacer, llegué cojeando hasta la regadera. Al entrar, abrí la llave del agua esperando un poco de alivio. En su lugar, lo que obtuve fue un dolor repentino, como si miles de pequeños cortes hubieran aparecido por todos mis pies. Grité y salté fuera de la regadera. El dolor se fue, pero la comezón empeoró. Continué rascándome hasta que salió el sol y la luz del día llenó la habitación. La comezón se volvió sorda y finalmente desapareció por completo, dejando solo un leve hormigueo en su lugar. Exhausto, me abrí paso hasta la cama hasta que había usado la primera noche y caí en un sueño profundo. Cuando desperté, eran casi las 3:30. Las sombras de la tarde se alargaban y mis pies volvían a picar, aunque no como antes, sino con una comezón manejable pero constante. Me dirigí a una silla y me examiné los pies, los cuales estaban rojos y cubiertos de pequeñas protuberancias elevadas. Parecía que tenía un sarpullido grave. Toqué con cautela uno de los bultos más grandes e instantáneamente retraje el dedo. Tocarlo provocó que una aguda ráfaga de dolor resonara por todo mi pie, como una vibración en una telaraña. Me estremecí de dolor y me di cuenta de que algo andaba seriamente mal. Necesitaba ayuda, pero al no saber qué hacer, hice lo único que se me ocurrió. Necesitaba ayuda, pero al no saber qué hacer, hice lo único que se me ocurrió: buscar en internet. Mis pies están rojos y me pican, y tengo pequeñas protuberancias por todos lados que duelen al tocarlas. ¿Qué hago? Fue lo que le escribí en el chatbot. Aún conservo su respuesta. Las protuberancias rojas con comezón y dolores en los pies pueden tener varias causas, incluyendo irritación, infección o picaduras. Evite rascarse, mantenga el área limpia y seca. Si el dolor empeora, se extiende o si presenta inflamación, fiebre o dificultad para caminar, busque atención médica. Por un tiempo esa respuesta calmó mis nervios. Tal vez solo estaba teniendo una reacción a algo en el aire que nunca había encontrado en la ciudad. Quizás esto no sea para tanto, pensé mientras bajaba lentamente las escaleras hacia la cocina. Allí, me unté una buena capa de Vaporub en los pies para irme a la sala. La tarde transcurrió con bastante normalidad. Durante varias horas me olvidé del dolor en los pies mientras me sentaba en el sillón a ver una película vieja. Pero entonces, empecé a notar un hormigueo ajeno en la parte baja de las piernas, justo alrededor de mis tobillos.
Intenté con fuerzas ignorarlo, pero fracasé cuando el hormigueo se transformó en la profunda comezón que había sentido la noche anterior. No podía soportarlo, y casi en contra de mi voluntad, me encontré encorvado, rascándome salvajemente la piel de las piernas. Cada pocos minutos me prometía a mí mismo que ya había terminado de rascarme. Me sentaba sobre mis manos, apretaba los dientes y miraba fijamente la televisión hasta que la comezón se volvía insoportable de nuevo. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, mis uñas ya se estaban clavando en mis tobillos. No sé cuándo lo noté, pero mientras me preocupaba por mis piernas, por el rabillo del ojo me di cuenta de que los bultos de mis pies habían crecido. Eran masivos. Algunos de ellos tenían 4 o 5 veces el tamaño que recordaba. Parecía que mis pies hubieran sido atacados por un enjambre de abejas. Las protuberancias estaban hinchadas e ingurgitadas. Estiraban la piel como un jitomate maduro. El sudor frío me corrió por la frente y pude sentir la adrenalina llenando mis venas. Esto estaba mal. Algo andaba seriamente mal conmigo. Caminé a rastras subiendo las escaleras hacia el baño principal. En el baño encontré unas pinzas para depilar. Me senté en la tapa del inodoro, encendí la luz de mi teléfono y acerqué lentamente las pinzas hacia el bulto más grande de mi pie derecho. En el momento en que la punta de acero de la pequeña herramienta tocó la parte superior de la protuberancia, ésta se movió. Juro que se movió. Parpadeé rápidamente, esperando que fuera solo un truco de la luz. Luego moví las pinzas para tocarlo otra vez, pero esta vez se movió en la dirección opuesta. Apreté la mandíbula al darme cuenta de que había algo vivo debajo de mi piel. Tragué saliva con dificultad. Reuní valor y presioné las pinzas con fuerza sobre el bulto. Ante esto, la protuberancia se desplazó rápidamente desde la parte superior de mi pie hacia arriba de mi pierna, pasando el tobillo. El movimiento fue espantoso y estuve a punto de hiperventilar. Con mano temblorosa, me acerqué para tocar el bulto de nuevo. Las pinzas apenas rozaron la protuberancia cuando ésta se disparó por mi pierna, pasando la rodilla, pasando el muslo, y sentí cómo chocaba contra la articulación de mi cadera. La brusquedad y el dolor de una masa del tamaño de una pelota de ping-pong moviéndose por mi pierna fue demasiado para mí, y me desmayé. Cuando volví en mí, todavía estaba en el suelo del baño. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero mis piernas estaban irreconocibles. Mi pierna izquierda, abajo de la rodilla, estaba hinchada al doble de su tamaño y cubierta de enormes orbes de color verde grisáceo. Pero eso no era nada comparado con mi pierna derecha, que parecía más bien la pata de un elefante, aunque cubierta de montículos del tamaño de pelotas de tenis con un matiz negruzco. Mientras me movía de un lado a otro, podía escuchar un sonido pastoso y líquido proveniente de los montículos. Entré en pánico. Tenía que salir de aquí. Necesitaba un médico. Me costó un gran esfuerzo y dolor, pero me arrastré hasta la escalera. Intenté con todas mis fuerzas guiarme para bajar los escalones, pero terminé perdiendo el control y rodé hasta el fondo. Abajo, traté de llegar a la puerta, pero un dolor agudo en la pierna derecha me detuvo. Grité y me miré la pierna. Vibraba violentamente y tras un momento, un crujido estruendoso y viscoso, junto con un salpicón de pus caliente, silenciaron el movimiento. Me limpié la pus de la cara y miré hacia la pierna. Donde quiera que hubiera habido un bulto, ahora había un agujero negro y sangriento. Mi pierna parecía un tronco atacado por una docena de pájaros carpinteros. Ni una sola pulgada de mi pie estaba sin un agujero. Mientras miraba la infinidad de orificios, sentí que el vómito me subía por la garganta al notar algo delgado empujando a través de uno de los agujeros, resbaladizo por la sangre.
Se retorció ciegamente sobre mi piel antes de que otra lo siguiera. Y otra. Largas lombrices de un negro azabache brotaban a raudales de mi pierna. Con manos torpes saqué mi teléfono del bolsillo y marqué al 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! Grité mientras una lombriz larga y delgada se arrastraba por el dorso de mi mano. Se sentía fría sobre mi piel. Nuevamente, la oscuridad se cerró a mi alrededor y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el hospital y no lo tomé nada bien. Gritaba y me sacudía en la cama. No pasó mucho tiempo antes de que los médicos entraran corriendo a sujetarme. Después de que me calmé, entró un médico alto y de aspecto impecable. Buenas tardes, Timothy. ¿Cómo te sientes? Mejor. Qué bueno. Ha sufrido una severa infestación de parásitos. Desafortunadamente aún no hemos identificado el parásito. Nada de lo que extrajimos coincide con ningún espécimen conocido. Pero estoy bastante seguro de que los hemos retirado todos con éxito de tu cuerpo. Retiró suavemente la sábana de mi mitad inferior. Al hacerlo, miré hacia abajo y ahogué un grito. Pero lamento decirte que tuvimos que amputar tu pierna derecha. Era la única manera de asegurar que la infestación no se extendiera. Atrajo mi atención hacia mi pierna izquierda. Afortunadamente tu pierna izquierda no estaba tan grave, y pudimos detener a los parásitos retirando únicamente ciertas secciones de tu pierna. Me quedé mirando en estado de shock mi nueva pierna, la cual parecía como si hubieran pasado un enorme rallador de queso por la carne, rebanando las capas hasta detenerse justo antes del hueso. Varios de mis colegas son optimistas en que recuperarás el movimiento de tu pierna, dijo con una media sonrisa. Escribo esto desde la habitación de un hotel, a 3 estados de distancia. Abandoné todo lo que poseía en esa granja. El alguacil puede quedarse con la propiedad por lo que a mí respecta. Me dieron de alta del hospital hace casi una semana después de que me retuvieron por 2, y no había forma de que regresara a mi granja. Quería dejar todo esto por escrito antes de que las cosas empeoren. Sentí el primer hormigueo en mi mano derecha hace 2 días, y ayer comenzó la comezón imparable. Mientras escribo esto, tengo que detenerme cada pocas frases para rascarme la mano. Los bultos aún no han aparecido, pero sé que lo harán. Voy a detenerlo antes de que crezca, y espero que mi cuchillo esté lo suficientemente afilado, y espero que esto detenga la propagación. Bueno, como dije al inicio, sé que a algunos de ustedes este tipo de historias como que les causa un hormigueo o una sensación de incomodidad. Y como no, el prota solo tenía una regla que seguir y la ignoró completamente. Aunque yo lo entiendo, porque normalmente pues uno camina descalzo. Creo que es lo normal, ¿verdad? Hay algunos, yo en mi caso uso sandalias, pero sé que la mayoría de la gente no lo hace. Le gusta caminar descalzo y puede ser una práctica totalmente normal, cosa que pues para el prota lo era, pero no siguió la única regla que tenía y por ello probablemente no habrá una segunda parte porque no habrá prota que nos cuente qué sucedió. Sin duda alguna, una historia que va más allá de lo que pues uno suele imaginar. Ya le amputaron las piernas, la pierna ya quedó, ya se solucionó. Pero pues ya vemos que en este caso no fue así. Y nuestro prota probablemente ya está jodido y se le extendió hasta todo el cuerpo y aunque corte la mano, no va a tener ninguna respuesta favorable. Es una lástima, pero eso le pasa por no seguir las reglas. Así que muchachos, sigan las reglas para que no suceda este tipo de cosas. Pero bueno, ya saben, espero que les haya gustado la historia. Es más corta de lo que suelo traer habitualmente, pero
No he encontrado muy buenas historias para traerles. De hecho, estoy escribiendo una que sé que les va a gustar. Es un poco fuerte para la plataforma, que espero que no me moleste mucho, pero incluso yo siento que al momento de que la empiece a narrar, incluso me voy a sentir yo extraño. Ahí voy poco a poco porque tengo muchas cosas que hacer. Así que bueno, ya la escucharán, espero poder traerla pronto. Hasta estaba pensando en que cuando no encuentre historias, esa semana no habrá historia o al menos solo una. Solo que ya saben que yo soy muy, ¿cómo se llama? Exigente conmigo mismo incluso cuando estaba enfermo pues, subía historias aunque me doliera la cabeza o estuviera con malestar, ¿verdad? Pero creo que lo importante es traer historias buenas, interesantes, que tanto me gusten a mí como a ustedes. Así que bueno, espero que les guste, les haya gustado la historia. Ya saben que pueden apoyarme con un like, comentario, todo eso ayuda muchísimo. Si estás viendo este video y no te has suscrito y te gustó la historia y como narro, pues bienvenido. Te puedes suscribir, que ahí estamos. Así que, bueno, recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad y... Hasta pronto.